Ahora, hablando de amparos, hoy fue un día, llamémosle histórico, en el Senado mexicano, porque por fin se aprobó una reforma a la ley de amparo. No es una ley en donde tú, amiga, amigo, que tiene necesidad de ampararse para evitar una injusticia en su contra, lo pueda hacer. No, es una reforma para evitar que los jueces de la Suprema Corte se amparen o tumben leyes o decretos que haga el Poder Legislativo. Es decir, si se aprueba el Plan C, el poder judicial no va a poderse amparar, no va a poder presentar amparos. Personas como, por ejemplo, Salinas Pliego, no se van a poder amparar si se presenta una reforma al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese es el sentido de esta reforma de amparo. Entiendo el por qué, creo que si hablamos de reformas de ley de amparo, creo que hay que profundizar mucho más en cuanto a las reformas del amparo, que se supone es una herramienta para proteger al indefenso y en realidad ha sido una herramienta para proteger al corrupto. Pero entrados en materia, es un avance pensando en que esta reforma va a suspender provisionalmente, al menos en lo que se resuelve si es constitucional o no, porque no crean que el PAN y el PRI se van a quedar de brazos cruzados. Ellos ya lo van a declarar, van a solicitar que se le declare inconstitucional y caer en la trinchera de la Suprema Corte, donde se llevará a cabo un pleitazo muy intenso, me imagino. Pero el asunto es que con 69 votos a favor y 42 en contra, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en lo general la reforma a la ley de amparo para impedir que los jueces concedan suspensiones provisionales de leyes y normas en un juicio de amparo. Se reservó un artículo, solo se aprobó el título y la exposición de motivos y el transitorio. De hecho, en este momento siguen en pleito los senadores, porque se aprobó en lo general, pero ahora van a lo particular. ¿Cuáles han sido las reacciones de esto? Por ejemplo, una senadora poblana, ex PT y ahora PRI, porque era del PRI, pero luego fue del PT y bueno, regresó al PRI, Nancy de la Sierra, se exaltó, perdón el abrupto, pero dijo que estaban hasta la madre de sus pendejadas. Y lo dijo en el Senado. Ya estamos hasta la madre de sus pendejadas, perdón por las palabras, señor presidente, pero me salen del alma. Pero de verdad es que este juicio de amparo que pretenden votar y aprobar la mayoría de los empleados del presidente va a dejar desprotegidos frente al abuso de autoridad a miles y millones de mexicanas y mexicanos. Porque díganme, por favor, ¿qué país va a impulsar una reforma contraria a fortalecer un instrumento de protección de los derechos humanos? Pues ahora resulta que somos ejemplo. México. Qué bonito, ¿no? Porque no se equivoquen. Su reforma expresa la ley de amparo. Quiere anular un medio de protección de las y los ciudadanos. El amparo es un juicio que controla los actos de autoridad que violan los derechos humanos. Lo que propone Morena es que ningún auto de autoridad pueda suspenderse provisionalmente, aunque después se resuelva que viola los derechos humanos. Estas ocurrencias absurdas afectarán a los grupos más vulnerables, aquellos que no tienen acceso para pagar un amparo. Ustedes decían primero los pobres, y en esta ya se nos olvidó. Ahí está lo que dijo Nancy de la Sierra, que estaban hartos de sus pendejadas. Bueno, ¿quién también tronó? Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero también tronó, pero ella dijo que el Poder Judicial tiene un amplio rezago y nada más resuelve miles de sentencias de amparo solamente por temas de forma y no de fondo, que es algo que también ha denunciado la ministra Lenia Batres, diciendo, a ver, si cuando tumbaron la reforma eléctrica o el plan B de la reforma eléctrica, lo hicieron solamente por encimita, nunca por el fondo. Cuando fue con la reforma electoral, solo por encimita, nunca por el fondo. O sea, nunca llegaron a analizar el fondo de la reforma para ver si era inconstitucional o no. Solamente lo hicieron por la manera en la que los legisladores lo aprobaron, si fue en fast track o no, por no haber agotado el proceso legislativo, cuando el fast track es legal. Eso es a lo que se refería, por ejemplo, Lenia Batres, cuando dice que la Suprema Corte está por encima de la Constitución, porque legalmente, en los reglamentos del Poder Legislativo y dentro de toda esta dinámica legal, ellos pueden hacer aprobaciones en fast track si cumplen con las condiciones. Lo hicieron y entonces Nel llega a la Suprema y lo tumban porque dicen, ¿cómo es posible que quieran que aprobemos esto cuando no se agotó el proceso legislativo? Vamos a escuchar
lo que dijo Olga Sánchez Cordero, también en el Senado, al respecto de los amparos. Quiero decirles que el Poder Judicial tiene muchísimo rezago, que no va a ser el rezago a partir de lo que resolvamos en este momento. Segundo, ojalá y el Poder Judicial Federal resuelva en el fondo, porque lo único que hace con miles de resoluciones y miles de sentencias de amparo es resolver únicamente sobre la forma. Son sentencias de forma, no son sentencias de fondo, porque todo lo desechan, todo lo sobreseen, todo es improcedente. Ojalá tengamos un poder judicial que realmente dé respuesta a los justiciables y no con la forma, porque no resuelve el fondo. Y el rezago ahí está, mucho antes de esto. Ahí está lo que dijo Olga Sánchez Cordero, ministra, exministra de la Suprema Corte, por cierto. Y ahora les voy a poner un posicionamiento que hace Antares Vázquez, senadora de Morena, platicando sobre la ley de amparo para evitar que se caigan en mentiras. Se los voy a poner y también les voy a poner lo que dijo el senador Damián Cepeda sobre la ley de amparo para escuchar pues la mayor cantidad de voces posibles. Estamos en este momento haciendo una reforma, estamos en la votación de una reforma muy importante a 2 artículos de la ley de amparo. Estamos votando, por supuesto que la oposición está votando en contra. Esta reforma es tan importante porque con ella lo que estamos tratando de hacer es restringir que un juez, cualquier juez, de esos que designan el Poder Judicial y que nadie votó por ellos y que no representa a nadie, pueda invalidar una ley completa. Podemos decir ahí que no puedan invalidar una norma general de forma general para todo mundo, es decir, que se acaben las leyes como le han hecho, ya saben ustedes, el lawfare al que estamos sometidos en la Cuarta Transformación. Entonces es muy importante que esta ley se apruebe. Por supuesto que han dicho toda clase de tonterías. Hace rato incluso todavía estábamos en la discusión y empezaron a difundir un audio por ahí en WhatsApp, a lo mejor ya te llegó, y en redes sociales, de que, ay no, que si aprobamos esta ley se acabó el amparo, ya nadie se va a poder amparar, lo cual es falso. Se modifican 2 artículos, el 129 y el 148, nada más. El amparo sigue vigente, pero decían que ya con esto te iban a poder quitar tu casa, que ahora sí ya vamos a estar como en Venezuela y como en El Salvador, y quién sabe cuántas cosas. Entonces, no, es importante que tú sepas que esta reforma se refiere únicamente al tema de que un juez cualquiera no pueda invalidar una ley que aquí en el Poder Legislativo hicimos, porque resulta que nosotros somos electos, electas, representamos al pueblo de México, nos dan sus votos, venimos aquí con esa representatividad a hacer leyes, somos el poder encargado de hacer leyes, y resulta que un juez cualquiera, ni siquiera la Suprema Corte, cualquier juez puede invalidar toda una ley. Eso es lo que no se va a valer. Entonces, confía, nosotros estamos en esa lucha. Ahí está lo que dice Antares Vázquez. O sea, está hablando, por ejemplo, del juez que andaba favoreciendo a Salinas Pliego. Ya saben, a todos estos personajes que con tal de evitar pagar impuestos, con tal de evitar reformas, con tal de evitar perder privilegios, van con su juez de confianza. Y entonces ese juez de confianza, pues es el que les ayuda a evitar que se les aplique la ley o en su defecto, que ellos pues se vean afectados en los intereses. ¿Qué dice el PAN, por ejemplo? El PAN evidentemente está en contra y Damián Cepeda, panista, sube un posicionamiento que hizo en tribuna donde dice que estamos ante una de las reformas más negativas que ha aprobado el Senado en 6 años, una reforma para limitar el amparo. Hoy tienes un derecho de defensa y Morena te lo quiere quitar. Lamentablemente la pregunta con la que yo hago es, ¿quién tiene derecho a defenderse? Porque el amparo, la idea de un amparo es para proteger al más indefenso de una injusticia. Indefenso Salinas Pliego por no querer pagar impuestos, eventualmente en el caso de que haga una reforma a la miscelánea fiscal y lo obliguen a pagar más impuestos. Él es un pobrecillo vulnerado, afectado de manera injusta. No,
Solamente que él tiene el poder de llegar con un juez, con esta mafia de jueces, de notarios, algunos también, llegan con esta mafia legal que compran sin importarles que ya de por sí ganan un sueldazo para evitar que les apliquen las leyes. ¿Eso es justo? Por supuesto que no. Ojalá el mexicano promedio, ya ni siquiera hablemos del mexicano más pobre y más vulnerable, tuviera la posibilidad de irse a amparar ante una injusticia, ante la fabricación de un delito, ante un montaje. Ojalá tuviera esa oportunidad, pero no tiene ni los recursos para hacerlo. Vamos a escuchar la versión del PAN sobre esta reforma. Yo no me voy a querer meter en un debate técnico porque precisamente para allá quieren llevar el debate y que no se dé cuenta la gente lo que está pasando. La cosa es bien sencilla. Hoy tienes un derecho y te lo quieren quitar. Así, hoy tienes un procedimiento para defenderte ante un abuso de una autoridad. Morena en el Senado piensa que por autoridad solo estamos hablando del presidente López Obrador, pero no es así. Una autoridad es una autoridad. Piensen más de 2,400 alcaldes o alcaldesas, piensen 32 estados gobernados y piensen el gobierno federal. A todos esos gobiernos los vas a dejar con el permiso de abusar y cometer una violación de derechos sin que pueda pasar nada en este país. Es una locura, perdón que lo diga, pero de veras es un acto irracional lo que quieren hacer hoy. A ver, me explico. Existe hoy en México una figura que se llama amparo, que nació históricamente, en efecto, para proteger individualmente a las personas. Te violan tu derecho, tú metes un juicio, te amparas y te protege el Poder Judicial. ¿De qué? De un acto de autoridad abusivo que te está violando tus derechos humanos. Esa interpretación histórica del amparo hoy ya es equivocada. Esa figura evolucionó para proteger algo que se llaman derechos colectivos, es decir, derechos de todos los ciudadanos, que no los puedes partir en pedacitos, sino más decir tú, Damián Cepeda, tú tal persona, no, son derechos colectivos. Particularmente hubo dos reformas o una reforma pues muy importante, 2011, la reforma en materia de derechos humanos, que hizo un corte de caja en México y dijo, a partir de este momento, los derechos reconocidos ya no se puede retroceder. Ese fue el gran logro. A partir de este momento, 2011, tú mexicano, nadie te va a poder quitar tus derechos. Lo que tienes, lo tienes. Y el legislativo, cuando haga una reforma, solo puede ampliar derechos. Si te quita derechos, es inconstitucional y no vale. Así, esa es la norma. Bravo, qué bueno, qué bueno. Al juzgador le dio la obligación de siempre interpretar a favor de los ciudadanos, proteger sus derechos. A la autoridad la obliga a siempre actuar a favor de ampliar derechos. Por lo tanto, no se le puede quitar un derecho, en este caso procesal, un derecho de protección que tiene a nadie. Por lo tanto, es inconstitucional lo que quieren hacer. Ahí está lo que dice Damián Cepeda. Es ahí a donde va esta solicitud de acción de inconstitucionalidad, que van a quitar el derecho de ampararse. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Quiénes se amparan en México? ¿Los vulnerables? ¿Los que son víctimas de injusticias? ¿Ellos son los que se amparan? ¿O se amparan los potentados, los que han vivido del privilegio toda su vida? No digo que no tengan derechos, claro que los tienen, pero ante una situación que va a velar por las mayorías, ¿por qué el amparo solamente se promueve para las minorías? Habrá que ver en qué desarrollo esto.